Maduro enfrenta la amenaza de Trump con renovadas medidas de seguridad, cambiar de cama, de celular, así al menos lo reseña The New York Times, citando fuentes de su entorno. A pesar de que en público se muestra relajado, lo rodea una atmósfera de tensión. Además, intenta procesar, digerir quizás esta negativa del gobierno de Trump a sus puntos para, según ha trascendido, poder salir de Venezuela. Ya sucedió. Uno de esos puntos era dejar precisamente a Delcy Rodríguez a la cabeza de un gobierno interino encargado de organizar nuevas elecciones en Venezuela. A Trump se le está acabando la paciencia y dice que van a atacar por tierra a Venezuela, se exalta y sube el tono en sus expresiones. Esta gente ha matado a más de 200.000 personas el año pasado. Ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques. Y pronto comenzaremos ataques por tierra. Es más fácil, sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas en el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos. Él también permitió que ingresaran drogas y cientos de personas murieron al año y vamos a eliminar a esos hijos. Y sobre ese punto, justamente, Delcy Rodríguez, ¿quién es esta figura que Maduro la trajo a colación? Vicepresidenta del madurismo, al mismo tiempo es ministra también de petróleo. Uno de los personajes más fuertes del madurismo ha ocupado cargos desde la época de Chávez. Maduro la habría propuesto y le habría dicho su nombre a Trump, a Rubio, de dejarla encargada en el poder en una etapa de transición. Seguramente, pues dicen algunos analistas, para mantener el control real del Estado mediante una sustitución cosmética que le permita ganar tiempo, garantizar impunidad y conservar los recursos estratégicos, financieros, territoriales y criminales que sostienen a la estructura madurista. Recordamos inmediatamente cómo habría sido esta llamada que se comentó o se ha comentado durante toda esta semana que se habría dado entre Trump y Maduro. La agencia Reuters dice que sucedió hace 13 días aproximadamente. Y ahí se habla de algunos puntos que se pusieron sobre la mesa. Uno de ellos, amnistía total para él y su familia, para Maduro. Como punto número 2, levantamiento de sanciones para Maduro y su familia. 3, retirar el proceso en la Corte Penal Internacional. También había propuesto levantar sanciones a integrantes del régimen y dejar a Delcy Rodríguez en un periodo de transición. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy, mostrando sus lados en este ángulo. En Argentina le voy a dar la bienvenida a Charbel Najmi, cofundador y director operativo de la ONG Alianza por Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Gracias. También voy a saludar en Estados Unidos a Alejandro Martínez. Él es politólogo. Bienvenido. Buenos días, un placer. Y un gusto también tener aquí el criterio de Andrés Úsuga. Él es magíster en inteligencia estratégica. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ruth, por la invitación a ti, al canal, y un saludo especial para toda tu audiencia. Muchas gracias por estar aquí. Voy a empezar cogiendo una versión breve. Empiezo con usted, Charbel, de los acontecimientos que se han dado en las últimas horas. La lectura, eso es lo que quiero saber, qué hace usted del aumento de medidas personales de seguridad atribuidas a Maduro, que ha reseñado en el reportaje de New York Times, hablando de que está cambiando de lugares donde duerme, de cambiar dispositivos de comunicación. ¿En qué punto se encuentra actualmente Nicolás Maduro con todo lo que se ha dado, con cómo avanzan estas declaraciones también y el tono, cómo se eleva particularmente del presidente Donald Trump cuando se refiere a atacar grupos relacionados con el narcotráfico? Bueno, así es, como bien lo describías, creemos que lo que está ocurriendo pone a la dictadura en un escenario sin precedentes, porque el nivel de presión
que hoy se está ejerciendo sobre la estructura criminal que hoy dirige Nicolás Maduro a través de no solamente haber instaurado una brutal dictadura en Venezuela, sino haber desarrollado vínculos con organizaciones narcotraficantes, con organizaciones terroristas. Se está enfrentando un cambio de paradigma muy claro del gobierno de los Estados Unidos con respecto a su lucha contra el narcotráfico, que ha tenido como un objetivo fundamental desmantelar esta estructura criminal y esta estructura narcoterrorista que tiene secuestrado el poder en Venezuela. Y por cómo ha trascendido justamente en distintos medios de comunicación, vemos que hay una firmeza muy clara de parte de la administración estadounidense en entender y conceptualizar perfectamente por lo que es al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Ya pasamos la etapa de ver a la dictadura chavista como una dictadura tradicional, como un autoritarismo que a veces permite elecciones y otras veces no. Ahora básicamente se está entendiendo esta estructura como una asociación criminal y además, dado el historial que ha tenido Nicolás Maduro en distintos procesos de negociación, que particularmente Estados Unidos estuvo encabezando un proceso de elección el año pasado, vemos como el régimen lo que busca básicamente es oxigenarse, ganar tiempo y burlarse tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, y por eso vemos que hubo una respuesta muy firme de parte del gobierno estadounidense en este primer acercamiento, que fue una llamada muy corta, hace aproximadamente 15 días, una llamada de 15 minutos, en donde, como bien tú describías, el régimen hacía planteamientos absurdos, básicamente amnistía para Maduro, su familia, 100 familiares, 100 miembros de su régimen, pedían que básicamente se suspendiera la investigación en la CPI, un planteamiento absurdo porque Estados Unidos no controla la CPI. Además, como ustedes saben, los crímenes por lesa humanidad no prescriben, con lo cual, digamos, hizo un montón de planteamientos absurdos, y la cúspide de eso es, bueno, justamente haber planteado a Delcy Rodríguez como cabeza de un proceso de transición cuando ella es parte de este sistema. Charbel, ya vamos... Ya vamos a hablar justamente de ese planteamiento. Antes quiero saber el criterio también de Alejandro Martínez como politólogo. ¿Cómo interpreta usted este clima de tensión que ha sido descrito por The New York Times que existiría alrededor del Palacio de Miraflores? Bueno, obviamente tiene que haber una gran tensión. Estamos viviendo un momento que, digamos, de un asedio, de una presencia militar que no veía Venezuela desde 1902, es decir, un hecho sin precedentes. Y obviamente, pues, cuando las cosas se plantean en estos términos, pues es frecuente que se tomen medidas de este tipo, de prevención. Pero el tema es que tenemos una amenaza para el régimen de Maduro, y una coyuntura internacional también muy compleja. Es decir, creo que hay factores que determinan esta situación que tienen que ver con la situación internacional, que tienen que ver con la situación interna de los Estados Unidos y obviamente con la crisis en la que ha asumido el chavismo y el madurismo a Venezuela por 26 años. Es decir, un país que ha desbordado las fronteras, un país que una cuarta parte de su población ha tenido que huir y ha generado impactos en los países vecinos. Entonces, estamos hablando de una situación muy delicada, de las más delicadas, si no la más, que ha tenido el continente en muchísimo tiempo. Y obviamente de la solución de esta situación depende mucho del futuro del hemisferio. Andrés Úsuga, usted le voy a hacer la pregunta después de también haber hablado que Donald Trump ha elevado un poco el tono, prepara ataques por tierra en Venezuela. Vamos a acabar con esos hijos de perra, traducción textual de las palabras del presidente de los Estados Unidos, que ha advertido que cualquier nación, además, que produzca y trafique drogas hacia el territorio norteamericano está sujeta a ataques. Ya algunos han puesto barbas en remojo, Colombia salió a decir algunas cosas en su defensa. ¿Qué podría pasar? Trump prepara ataques por tierra en Venezuela. La pregunta,
¿Cómo se darían estos ataques? ¿Qué decir al respecto? Sí, yo creo que empieza como un escalamiento de la puesta en escena del libreto de geopolítico que está desarrollando pues Donald Trump y su gobierno. Y creo que también hay algunas respuestas por parte pues, de países tan involucrados o tan afectados por esas declaraciones como es la República de Colombia. Evidentemente, lo que se alcanza a notar desde acá es que el presidente Petro empieza a dar muestras de yo sí estoy colaborando, este país sí colabora con la lucha antidrogas, no es como está diciendo el presidente Trump, que adicionalmente lo dice en un tono bastante sarcástico, ¿no? Con mucha sorna diciendo, me han dicho que Colombia también produce cocaína, pues es evidente que Colombia tiene una tradición de narcotráfico muchísimo más larga inclusive que Venezuela y que el propio cartel de los soles. Entonces, yo creo que la ecuación empieza a moverse a pesar de que, y respecto a la pregunta que le hacías a mis compañeros de panel, creo que Maduro confía de pronto infundadamente en que el apoyo en el momento en que se empiecen las operaciones terrestres o empiece una operación de extracción de esos líderes del cartel de los soles, pudiera tener como mucho apoyo en sus vecinos de frontera más grande como Venezuela, como Colombia y como Brasil, que son pues ideológicamente cercanos a él, pero adicionalmente también creo que hay un tema de confianza en que países tan importantes como Rusia, como Irán, pues van a llegar en su ayuda. Pero creo que el mensaje que está mandando desde unos días para acá, el gobierno colombiano es distinto. Es yo sí colaboro, yo sí quiero colaborar y empieza inclusive a mostrar por medios de comunicación abiertos nacionales que está destruyendo laboratorios, que está atacando el tema de los cultivos, se hacen unos bombardeos en contra de algunos de los grupos armados, porque tú sabes, o ustedes saben que acá son varios los grupos armados al margen de la ley que se financian del narcotráfico. Entonces creo que también empieza a entender, inclusive en algunas declaraciones que hemos visto de Maduro, empiezan a entender que Colombia de pronto no está tan firme, o el gobierno colombiano no está tan firme en la defensa que venía haciendo, no solamente del régimen, sino también del cártel de los soles y de las operaciones navales que se vienen desarrollando principalmente en el Caribe. Claro, y acotando lo que usted dice, lo ha invitado Petro en su respuesta a Trump a visitar Colombia para mostrarle, como lo citaba también, laboratorios de cocaína, cómo se destruyen estos laboratorios de cocaína, y dijo, atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. Esto en el contexto también de que Petro pues, se le ha retirado este visado. En octubre también el Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, conocida como la lista Clinton, después de que Trump justamente lo haya señalado de ser líder del narcotráfico, algo que él sigue dando respuestas y lo hace a través de la Cancillería de Colombia, de sus ministros también, diciendo que no es tanto así. Vamos a pasar un momento a lo que es las propuestas ahora que se han dado sobre la mesa. Hace un momento ya lo decía Charbel y vuelvo con usted. Esta llamada comentada de Trump y Maduro, a criterio suyo se puede dar un segundo acercamiento. ¿Y qué decir con la propuesta de Delcy Rodríguez? Particularmente, ¿qué había de intención atrás de esta propuesta de ponerla para un proceso de transición hasta que se desarrollen elecciones? Bueno, lo que hay detrás de esta propuesta básicamente es la intención de una dictadura de ganar tiempo, de oxigenarse. Básicamente había trascendido que el planteamiento estaba en torno a que Delcy pudiese asumir un gobierno interino por un periodo de 2 años aproximadamente y luego convocar nuevas elecciones, prácticamente el tiempo que le quedaría de mandato a Donald Trump, obviamente con la esperanza
que existiera una nueva administración y poder dilatar aún más ese proceso de transición, pero yo creo que más allá de esa suposición, lo fundamental fue ver la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Día siguiente después de esa llamada, el gobierno de los Estados Unidos designó formalmente al Cartel de los Soles, dirigido por Maduro, como una organización terrorista extranjera, formalmente designada. Y hoy lo decía Marco Rubio en una entrevista en un medio en Estados Unidos. El gobierno estadounidense no está cerrado a explorar vías de comunicación, a agotar las instancias de comunicación, pero teniendo muy claro cuál es el propósito de esa comunicación. El propósito es el desmantelamiento de esta estructura criminal que hoy dirige Maduro y tiene secuestrado a un país, y que también se respete la soberanía popular expresada por el pueblo venezolano el pasado 28 de julio del año pasado. Nosotros a veces dejamos de poner eso sobre la mesa, pero es muy importante tener en cuenta que si llegamos a este nivel de presión sobre el régimen de Maduro y sobre el Cartel de los Soles, que no es sobre Venezuela, es sobre un cartel criminal que tiene secuestrado a nuestro país, es justamente porque el régimen decidió robarse una elección que perdió por más de 40 puntos, decidió desatar un brutal terrorismo de Estado, como lo califica la CIDH, actualmente tiene más de 1000 presos políticos, ha tenido detenida a más de 180 mujeres, ha detenido a 150 niños, ha asesinado a más de 500 personas en protestas callejeras, con lo cual, digamos, nos estamos enfrentando a esto, y por esta razón y por la decisión de Maduro de aferrarse en el poder por la fuerza y sosteniéndose únicamente por los vínculos criminales, es que Venezuela hoy está recibiendo esta respuesta de parte del gobierno estadounidense. A propósito de todas estas declaraciones que hace Maduro, que se lo ve pues bailando en eventos, hablando en inglés, vamos a comentar a Alejandro Martínez. Ha jurado lealtad al pueblo, lo ha dicho abiertamente Nicolás Maduro en un evento último, ratificó la cúpula del Partido Socialista, y están incluidos Diosdado Cabello, los hermanitos Delcy y Jorge Rodríguez, y como ya lo ha hecho antes, en las últimas semanas, ha vuelto a enviar un mensaje al presidente Donald Trump en inglés. Lo escuchamos y volvemos a comentar sobre estas últimas apariciones que ha tenido Maduro. Paz y unión, paz y unión. The peace and the unions and the kings. The Venezuela Bolivarian Republic, the queens, the peace, the union, and the victory forever, victory forever, victory forever. Maduro from the street. For the peace. Es que se me enreda, estoy hablando mucho inglés últimamente. Entonces estoy hablando con Cilia y... Cielita. My love, my love. ¿Cómo se dice my love? Ven para mí. Cielita, Cielita, my love, come to me, please. No nos pueden sacar jamás. Bueno, así se muestra Alejandro Nicolás Maduro, se lo ha visto en recientes apariciones públicas, incluso en un acto que tuvo en el Palacio de Miraflores, cerca del Palacio de Miraflores. Ahí Nicolás Maduro no ha hecho alusión alguna a esta llamada que ha sido comentada con el presidente Donald Trump, tampoco al contenido ni a las condiciones que habría presentado. Pero eso sí, dijo que cuenta con 200.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y además con 200.000 policías que, según él, están dispuestos. ¿Dispuestos a qué? ¿Cómo ve usted la temperatura y los ánimos tal cual se muestra Nicolás Maduro? Bueno, por una parte estas declaraciones, estos bailes, esta cosa un poco tragicómica,
también, aparte, digamos, de las particularidades de Nicolás Maduro, que no son pocas, es parte de esta cultura del espectáculo en que se ha vuelto un poco la política. Entonces, ayer veíamos a la presidenta de México también con unos bailoteos, el presidente de Argentina con unas herramientas de trabajo, bueno, con una sierra y una cosa. Esto realmente lo que es un espectáculo que no lleva a nada, sino digamos, a tratar de suavizar su presencia mediática. Ahora, creo que lo que tiene enfrente Maduro, es decir, lo que está enfrentando Venezuela, es la necesidad de una transición. Entonces, el gran tema es, bueno, ¿en qué condiciones se da esa transición? Todos los venezolanos prácticamente, salvo Nicolás Maduro, todos los venezolanos quieren que haya un cambio de gobierno, porque ese gobierno es ilegítimo, porque se robó las elecciones, porque tortura, porque mata, porque lleva lo que trae es por pobreza. Es decir, ha llevado a un país que producía 3 millones y tanto de barriles de petróleo diarios a 1 millón a duras penas. Ha llevado, ha acabado con la familia venezolana, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo quiere que se vaya. Ahora, el tema es el cómo. El tema es, y además, ¿qué es lo posible? Es posible sacar completamente a ese grupo en el poder. Es decir, hay que hilvanar una transición que es delicada. Una propuesta como la de Delcy Rodríguez, pues la verdad es que no tiene sentido. Yo creo que es lógico que Maduro la plantee y es lógico que se la rechace. Pero también hay que tener siempre, digamos, mantener la idea de que en algún punto en la transición puede haber formas de negociación, es decir, como las que hubo en Chile en su momento, ¿no? Siempre y cuando esté completamente claro que el eje central del poder cambia. Es decir, lo que tenemos que entender es que el discurso divisor que instaló Chávez debe acabarse y que los venezolanos tenemos que empezar digamos, a concebirnos como un solo país, como una sola gente, con normas para todos iguales y que no podemos reproducir ese discurso. Entonces, viene un futuro complicado, vienen tiempos difíciles. El deseo generalizado de todos es que este gobierno salga, pero hay que estar muy atento también a la forma en que sale, ¿no? Tenemos que tener mucha claridad en que lo que debe venir es la vuelta a la Constitución, aceptar también y tener siempre muy claro que la legitimidad está en unas elecciones que tuvieron lugar en julio del año pasado. Es decir, allí hubo una elección que incluso en condiciones adversas las ganó el Mundo González de manera abrumadora. Entonces, allí está la legitimidad. Es difícil ir a un argumento en el cual hay que generar una nueva legitimidad. Pero, de nuevo, situación muy compleja. Yo quisiera ver en la mesa de negociación, digamos, o que se considerara abiertamente, y es probable que se esté considerando, de manera que uno no lo vea, que no sea visible para abiertamente, las posiciones del Mundo González. Es decir, digamos, quienes deben manejar la transición deben tener mucha voz en este momento en que digamos, se determinan eventuales condiciones para los procesos. En el supuesto, por cierto, de que los procesos sigan andando como parece, porque también hay muchos elementos que pueden variar, y a eso también le apuesta Nicolás Maduro. Es decir, tenemos el conflicto en Ucrania, eso es muy delicado, que si algo puede pasar allí que modifique las posiciones de este lado, ¿no? Alejandro.
Alejandro, debo irme a la pausa comercial. A propósito, usted ha citado a Edmundo González. Vamos a hablar en el siguiente bloque de Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia. Salió en algunos medios de comunicación, habría sido sometido a un juicio clandestino por parte del régimen de Maduro. Todavía no hay una confirmación exacta. Vamos a hablar también de cómo sería esta negociación en el caso de darse, si es que habría otra llamada, otro encuentro, digámoslo, por llamada entre Trump y Maduro. Cómo debería ser este proceso de transición también. Volvemos luego del corte comercial. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Rafael Tudares, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, habría sido condenado a 30 años de cárcel, según una información que aún no ha sido confirmada, oficializada, por falta de claridad de la justicia controlada por el régimen. Lo ha divulgado el abogado Zaire Mundaray. Tanto Tudares como el líder de 20 Venezuela en el estado Miranda, Luis Guillermo Istúriz, han sido sentenciados, dice el letrado, por terrorismo y conspiración. El abogado ha recalcado que los cargos contra ambos fueron inventados y que el expediente fue forjado por el fiscal Tarek William Saab sin contar con pruebas de absolutamente nada. Tudares, recordemos, fue arrestado por hombres encapuchados cuando llevaba a sus 2 hijos a una escuela en un hecho que en su momento denunció González Urrutia. Actualmente pues se encuentra en el exilio y quien tuvo victoria en los comicios presidenciales de julio del 2024, del año pasado. ¿Cómo puede aumentar esta presión de acuerdo al tiempo en el que vivimos? Esta represión que ya lo vemos, no hace falta que haya una operación en curso para que el madurismo siga reprimiendo a los ciudadanos, más aún a personas cercanas de Edmundo González, pero hay un temor adicional quizás, aquellas represalias precisamente con quienes están tomados como presos políticos. Andrés Úsuga, ¿usted qué opina? Sí, yo creo que es muy desafortunado que el régimen, pues la dictadura, no solamente se haya apoderado de la rama ejecutiva del poder y también de la rama legislativa, como nos hemos dado cuenta durante mucho tiempo, inclusive montando esta como una constituyente paralela que siempre estuvo a la sombra de la asamblea que le dicen allá, sino que adicionalmente la rama judicial también se haya prestado para hacer esa guerra jurídica en contra ya no solo de los opositores, sino de las familias de los opositores, para poder presionarlos a que accedan a sus pretensiones o que dejen de presionar precisamente al régimen. Entonces, yo creo que va a ser muy complicado el día que se retome el rumbo de la democracia en Venezuela, porque va a tocar empezar desde cero la construcción, ya no solamente de un gobierno, sino también de las otras 2 ramas del poder. Sobre todo esta es la más complicada. Conozco casos de primera mano donde inclusive hay un caso de un capitán de corbeta que muere en plena audiencia. Y pues muchas más historias con respecto a Ramo Verde, con respecto al helicoide, donde están toda esta cantidad de presos políticos, que es inclusive la misma situación que han vivido los presos políticos en Cuba y en Nicaragua. Entonces no es muy distinto a eso. Y creo que en eso tiene que entrar, y mira, precisamente cumpliendo los 80 años precisamente del Tribunal de Nuremberg, donde evidentemente se logra separar un poco lo que es la justicia de la guerra, de la geopolítica, pero mira, en pleno 2025 viviendo estas situaciones y que la CIDH, claro, ya Comisión Interamericana en Venezuela, y la Corte Interamericana eso no sucede. También tengan que entrar. Charbel, con respecto a lo que ya citábamos antes de irnos al corte comercial y que también lo ha traído a colación Andrés, lo de la transición, hay muchas cosas que recomponer, suena muy fácil. ¿Cómo sería la transición en el caso de darse?
una salida negociada. No sé, no tenemos la bola mágica para saber cómo podría ser el desenlace de lo que actualmente está en curso. Hay una operación agresiva en contra del narcotráfico, eso es lo objetivo. Y Donald Trump pues ha confirmado que tuvo una llamada con Maduro, a quien acusa de ser el líder de una organización terrorista extranjera. Además está puesto y sentenciado de esa manera por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo podría ser o qué pasarían en esos 100 días de transición en el caso de darse? Bueno, efectivamente, o sea, yo creo que nosotros, digamos, no podemos satanizar la palabra negociación, como bien lo decía otro de los panelistas, por la complejidad que caracteriza el problema venezolano. Debe haber un proceso de transición en donde se van a dar distintas instancias de negociación. Ahora, ¿cuál es el propósito y el objetivo de estas negociaciones? No es sustituir el capo de la mafia por otro capo de la mafia, es desmantelar la mafia y poder encaminar un proceso hacia una transición democrática que permita la reconstrucción nacional. Yo creo que acá el liderazgo que ha sido legitimado por la inmensa mayoría de los venezolanos y que todavía cuenta con la confianza de los venezolanos, encarnado justamente, bueno, en Edmundo González, nuestro presidente electo, y también en María Corina Machado, líder de este movimiento por la recuperación de nuestra democracia, ha hecho un planteamiento fundamental de cuáles son las primeras medidas que se van a tomar en el marco de esta transición. Hay que recomponer un país arrasado. El chavismo, no solamente desde Maduro, sino desde Chávez, ha venido desmantelando las instituciones democráticas y republicanas de nuestro país para poder instaurar esta estructura dictatorial, y todo eso hay que recomponerlo entendiendo que hay partes, hay sectores que forman parte de este sistema que van a seguir estando en Venezuela y con las que se va a tener que lidiar dentro de este proceso de transición. Ahora, yo creo que es fundamental entender que incluso personas que hoy están dentro del sistema, dentro del régimen, también creen necesario un proceso de la transición. No dejemos de recordar que el año pasado en las elecciones, en los cuarteles militares, en esos lugares donde votaron los militares, también ganó Edmundo González Urrutia. Por eso creemos que el único obstáculo para recuperar la libertad de Venezuela es Nicolás Maduro y su cúpula criminal, porque la inmensa mayoría de los venezolanos, los funcionarios públicos, los militares, quieren que exista un proceso de cambio en Venezuela. Alejandro, ¿en qué concuerda con lo dicho sobre lo que debería pasar en transición? Además, habiendo tenido unas elecciones en donde Edmundo González, que presentó las actas, logró la victoria ante el régimen de Maduro. Durante 26 años, además, el chavismo ha estado en el poder en Venezuela, ha penetrado hasta el último resquicio de la estructura institucional, porque no solo es el Ejecutivo, controla sin contrapesos negocios multimillonarios como el petróleo y otras instituciones que deberían ser independientes. ¿Cómo luciría el escenario de un eventual cambio de régimen, de gobierno, si prospera la presión que actualmente tiene Donald Trump? Bueno, sería sin duda, tal como dice nuestro compañero de mesa, es decir, una situación muy compleja en la cual hay que siempre estar midiendo cuáles son, digamos, las puertas que quedan abiertas hacia el futuro. Es decir, y ese futuro tiene que ser un futuro de respeto a la Constitución, digamos, de respeto a los poderes. El grave, es decir, la situación de Venezuela es que Venezuela pasó de ser un autoritarismo a un totalitarismo. Es decir, un grupo político exclusivamente e incluso una sola persona prácticamente, digamos, dirigiendo, controlando todos los poderes del Estado. Entonces, tenemos que ir a una separación de poderes, tenemos que ir a un poder judicial, a un poder legislativo independiente, que por cierto, Venezuela lo tuvo. Y tenemos también que estar preparados para situaciones complejas como las que, por ejemplo, vivió Venezuela también a comienzos de los 60, ya cuando salimos de la dictadura anterior, de la tiranía previa, que fue la de Marcos Pérez Jiménez. Allí hubo un proceso de unidad
política para enfrentar, digamos, para el renacer democrático, pero además también para enfrentar los factores que querían alterar ese camino democrático. Y hubo situaciones muy difíciles. Entonces, claro, probablemente vamos a pasar a un cuadro en el que, por ejemplo, el tema de decirle, repetirnos los venezolanos que el tema es la reinstitucionalización y el que haya justicia, pero que justicia no es venganza, eso va a ser una cosa muy importante. Es decir, y creo que ya tenemos que empezar a pensar en eso, ¿no? Porque eso condiciona las cosas que pasen ahora. Pero también otro tema muy delicado es hasta dónde, es decir, cuál es la posibilidad de que las cosas, de que la presión sobre Maduro continúe, porque es una presión que tiene tiempo instalada. Maduro está muy acorralado. Mi impresión es que es necesario proceder a mecanismos de negociación ya conducivos al término Alejandro. de esto, porque sí. Una consulta y muy brevemente antes de irme a la pausa comercial. Esta presión que estamos citando de Trump en contra del narcotráfico de Maduro, ¿tiene fecha de caducidad? ¿Cómo lo ve usted? Muy brevemente. Bueno, no puede ser eterna, es decir, puede durar un mes, puede durar dos, pero probablemente no mucho más. Eso tiene unas implicaciones hasta el punto de vista del gasto, del punto de vista también de que el tiempo pasa y hay situaciones desarrollándose en otros lados del planeta. La situación interna de los Estados Unidos es muy delicada también, muy compleja. Entonces, bueno, son factores que hay que estar atentos a ellos. Vamos a ir a una pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Esta gente ha matado a más de 200.000 personas el año pasado. Ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques. Y pronto comenzaremos ataques por tierra. Es más fácil, sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas en el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos. Él también permitió que ingresaran drogas y cientos de personas murieron al año y vamos a eliminar a esos hijos. Ahí estábamos escuchando. Trump ha anunciado ataques en tierra en Venezuela muy pronto y también amenaza a Colombia. Tiene fábricas enteras de cocaína, ha dicho el mandatario. Advierte que sabe dónde se esconden los malos. Vamos con las conclusiones en Ángulo. Andrés, empiezo con usted para luego darle la palabra a Charbel. Sí, muy básico. Yo creo que se le acaba el tiempo también al presidente Trump. Creo que ya la comunidad internacional no espera más y los contribuyentes americanos tampoco esperan más. No van a dar más espera, o sea, no puede pasar de diciembre, lo que sea que vaya a pasar, o un ataque, o una invasión, o lo que sea que vaya a pasar, pero tiene que pasar algo en este diciembre. Eso sería lo primero. Lo segundo, creo que no hay confianza para hacer ningún tipo de acuerdo, porque el acuerdo que hicieron el año pasado con el presidente Biden precisamente se violó por parte de Maduro, que era en el tema Alex Saab y las elecciones. Y tres, creo que el tejido social de Venezuela no solamente va a pasar por el tema de cambiar el régimen, el gobierno, sino creo que se va a demorar muchísimo tiempo en cambiar inclusive la mentalidad del tejido social del pueblo venezolano para poder salir adelante. Entonces creo que lo que se viene es muy largo, pero sí creería que este es el principio del fin. Charbel. Sí, coincido perfectamente con Andrés, como bien lo describía. Maduro básicamente ha violado todos los acuerdos previos que se han tenido hasta llegar a esta instancia. No ha dado hasta ahora una muestra de que realmente quiera acordar
algo que garantice un proceso de transición y un proceso de cambio efectivo de régimen y de la cúpula del poder, y también coincido que el tiempo se les está agotando. La dimensión de este despliegue militar que no se había visto en la región desde hace décadas no puede tener una temporalidad demasiado larga. Creo que el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro y que el pueblo de Venezuela también está listo para asumir este proceso de cambio. Tenemos un liderazgo que tiene un plan de gobierno creado, que tiene el respaldo popular, que tiene la legitimidad para llevar adelante un proceso de transición, y nuestro único obstáculo es Maduro. El único obstáculo es Maduro, pero todavía faltan muchas cosas por determinar. Charbel, ya lo hablábamos hace un momento, qué debería pasar en los primeros 100 días en el caso de que Maduro salga. ¿Qué debería pasar con González Urrutia? ¿Qué debería pasar el 10 de diciembre con la Premio Nobel de Paz? ¿Cómo usted visualiza eso? ¿El 10 de diciembre usted cree que María Corina Machado va a estar recibiendo en persona el Premio Nobel de Paz? Bueno, es difícil con el escenario venezolano anticiparse a las cosas. Nosotros siempre decimos que bueno, las cosas se van definiendo día a día. Hay una expectativa de que ese reconocimiento que tuvo María Corina Machado al recibir el Nobel de la Paz, que es un reconocimiento a la lucha y al sacrificio del pueblo venezolano por recuperar su democracia, pueda efectivamente recibirlo como corresponde en Noruega. Pero lamentablemente, digamos, no depende únicamente de la voluntad de María Corina Machado, depende de cómo se estén desarrollando las circunstancias en Venezuela. Hay una expectativa muy alta de que se pueda producir una acción definitiva en las próximas horas, que incluso podría ser una decisión de Maduro de, en definitiva, abandonar el poder, pero bueno, son todas especulaciones que hasta que no se produzcan no tendremos certeza de eso. Mientras tanto, la comunidad venezolana sigue organizada. El próximo sábado hay una convocatoria global para acompañar justamente este movimiento por la paz y la libertad de Venezuela en el marco del reconocimiento del Nobel de la Paz a María Corina Machado. Así es, ya hay algunos países que han anunciado van a tener esta convocatoria, varios puntos. NTN24 va a estar en la transmisión, por supuesto, lo que va a ser este fin de semana y también lo que va a ser la entrega de este reconocimiento. Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, el próximo 10 de diciembre en Oslo. Me voy a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Las Américas. En Ángulo hemos puesto sobre la mesa de debate lo que salió de esta reunión en la Casa Blanca en Washington, donde el presidente Donald Trump insistió en que muy pronto van a comenzar estos ataques de Estados Unidos contra carteles del narcotráfico dentro de Venezuela. Dijo que esta intervención se va a enmarcar en la operación Lanza del Sur, que hasta ahora ha destruido una veintena de embarcaciones narcos en el Caribe, en el Pacífico, dejando, según Estados Unidos, 80 personas muertas. Ha dicho Donald Trump, conocemos las rutas que toma, lo sabemos todo sobre ellos, expresó Donald Trump la tarde de este 2 de diciembre, quien la semana pasada ya había advertido que sus Fuerzas Armadas iban a actuar muy pronto en tierra. También el fin de semana, recordemos, Trump dijo a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano cerrado en su totalidad por las condiciones actuales en materia de seguridad. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Charbel Nachman, cofundador y director operativo de la ONG Alianza por Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros, Charbel. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por la invitación. Gracias también a Andrés Úsuga. Él es magíster en inteligencia estratégica. Gracias por haber estado con nosotros, Andrés. Ruth, muchísimas gracias a ti la invitación y un saludo especial para toda tu audiencia a nivel mundial.
Y mi gratitud también a Alejandro Martínez, politólogo, ha estado con nosotros. Me despido, soy Ruth del Salto, hasta una nueva oportunidad. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.